Convicción y compromiso nos dan el poder de pertenecer. Convicción y compromiso. Y es que la palabra de Dios en Filipenses capítulo 1 y versículo 6, cuando Pablo le habla a la iglesia, les dice: estoy persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Había una convicción en su corazón. Pero también en Hebreos capítulo 11 y versículo 1, un pasaje que a lo mejor usted ya se sabe de memoria, la Biblia dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la ¿qué? Dígalo fuerte, y la convicción de lo que no se ve. Entonces, en Filipenses vemos que convencimiento tiene que ver con estar persuadido. Por ejemplo, ese mismo versículo en la Reina Valera también dice que es estar persuadido. O Hebreos 11:1, en la traducción lenguaje actual, dice que la fe es estar totalmente convencido. En otra versión, en la Nueva Versión Internacional, dice que es tener la certeza. Así que de eso vamos a estar ampliando un poco más el día de hoy. Vamos a orar, vamos a pedirle al Espíritu Santo que Él nos asista y nos guíe y nos hable. Padre, estamos aquí delante de ti, Dios, con corazones sinceros, llenos de alabanza, llenos de adoración, pero también, Dios, sabemos que tu palabra dice que tú eres el que pone en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad, y eso es convicción. Y yo oro, Señor, que hoy tú traigas esa convicción a cada uno de nosotros. Sabemos que no son las palabras humanas, sabemos que no es el conocimiento, no es la lógica. Eres tú, Señor, que a través del Espíritu Santo vienes y nos abres las escrituras y nos das una comprensión, un entendimiento que nos lleva a vivir el Evangelio. Te amamos, Señor, y dejamos este momento en tus manos, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén y amén, la gloria sea para Dios. Imagínense que en 1964, en los Juegos Olímpicos de Tokio, hubo un atleta etíope llamado Abibi Bikila, y él corrió una maratón completa. Pero ¿saben cómo la corrió? La corrió descalzo. Y lo más tremendo de eso, ahí están las imágenes, ustedes pueden ir a Google y buscarlo. Yo no sé si así se pronuncia porque se escribe Abebe. Entonces yo creo que es Abibi Bikila. Y Abibi Bikila tenía una técnica, y su técnica era precisamente correr descalzo. Contra todos los pronósticos del tiempo, de la distancia, del terreno, imagínense que quedó campeón, llegó hasta el final y se ganó la medalla de oro. Pero entonces uno podría decir: ay, es de Etiopía, de una zona por allá del oriente, seguro tan pobre que no tenía para los tenis. Pero no. ¿Saben por qué corrió descalzo? Porque esa era su técnica. Ese día había llovido, había piedritas en el terreno, pero aún así quedó de campeón. ¿Saben una cosa? Esto nos demuestra que Abibi estaba comprometido con su técnica, tenía una convicción, él sabía, esto va a funcionar. No, pero es que medio mundo corre de tenis, o sea, nadie más está descalzo en la competencia, pero él tenía una convicción. Él había practicado mucho tiempo, se había entrenado y estaba comprometido con su técnica, que lo llevó a ser campeón. Y esto refleja cómo nosotros en la vida cristiana, cuando tenemos una convicción, cuando tenemos un encuentro con Dios, nuestro compromiso se mantiene firme a pesar de las circunstancias, a pesar de que el camino sea difícil. Hebreos 12:1 nos dice que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Abibi tenía una carrera que era en lo físico, él era un atleta, a eso se dedicaba, pero sabía cómo hacerlo, había una convicción en su corazón. Hebreos 12:1 dice: por tanto, nosotros también, teniendo de alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Para qué? Para que podamos ir y correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Todos tenemos una carrera por delante. Todos tenemos una meta en nuestra vida, y lo más apasionante de creer en Jesucristo, lo más apasionante de ser creyentes, de venir a la iglesia, es que tenemos propósito. Es que la Biblia nos recuerda cada día que hay algo nuevo, que en Dios siempre hay más, y eso es apasionante. Eso es algo que la gente que no conoce a Cristo no tiene. Van
trabajan, estudian, despachan a los niños para la escuela, van y hacen lo que tienen que hacer y vuelven y ya, y se les va la vida. Pero cuando nosotros tenemos una convicción, cuando creemos en Jesús, hay algo que nos apasiona allá adentro, hay algo que nos convence, que nos impulsa y que nos mueve. Es como en el matrimonio, uno tiene que estar convencido de que ama a esa persona para poderse comprometer. Imagínense que mi esposo y yo duramos 5 largos años de matrimonio. A mi esposo en el barrio le decían bombril. ¿Qué dije? Ah, de matrimonio, es para ver si están atentos. Imagínense que duramos 5 largos años de novios. Bombril es una esponjilla con que uno brilla las ollas. Aquí uno no brilla ollas, pero en Colombia brillábamos las ollas. Y era una esponjillita así toda menuditica, esas que quiebran uñas horrorosas, pero uno la usaba. Y ese bombril dura, o sea, un bombril dura muchísimo tiempo. No sé en Venezuela o en sus países qué tipo de esponjilla tienen, pero entonces el bombril es eterno. Y a mi esposo le decían bombril. Porque era el novio eterno. Imagínense que nos amábamos todo, pero él no estaba convencido por muchas cosas que ya después en una charla de matrimonios les hablamos del tema. Pero lo cierto es que no estaba ese convencimiento. O sea, cuando teníamos 2 años de novios, compramos cosas, nos comprometimos, yo hasta renuncié a mi trabajo, nos íbamos a ir a otro lugar, pero no era el tiempo de Dios. No era el momento correcto, pero aún así él lo seguía pensando. Y pasaron tantos años hasta que por fin dimos el sí en el altar. Yo lo llevé amarrado y obligado. No, él fue por su voluntad, pero se comprometió conmigo para toda la vida. Y cuando tú te quieres comprometer con algo, con alguien o con una causa, no es posible si tú no tienes una convicción. Por eso la única forma de que tú te comprometas con Dios es que estés convencido que solamente en Cristo hay salvación. La única forma que tú te comprometas a llevar una vida de fe, una vida diferente, es que el Señor te dé esa convicción allá en tu interior. No hay otra manera. Y de eso es lo que el Señor nos quiere hablar hoy. Hemos estado en una serie que tiene que ver con pertenencia, con amar esta casa, la casa espiritual donde Dios nos ha plantado a ti y a mí. Hablamos hace unas semanas de fidelidad, de lealtad, y hoy queríamos reforzar esos 2 principios. Ese principio número 1 que tiene que ver con estar convencidos, y número 2 con podernos comprometer con la causa de Cristo, con la obra del Señor. Y lo primero que vamos a encontrar es que la convicción nace de un encuentro con Dios. La convicción nace de un encuentro único y personal con el Señor. No hay una sola persona que se haya encontrado con Cristo que tenga una vida igual. Cuando tenemos un encuentro con el Dios de amor, nuestra vida se cambia para siempre. Y esto no viene de que naciste en un hogar cristiano, esto no viene de que asistes a la iglesia cada semana, no. El encuentro con el Señor es ese día en que tu vida se marca en 2, en que tu vida se parte para siempre. Y hemos orado tanto que hoy sea ese día para muchos de ustedes. Porque hay personas que dicen, bueno, yo fui por mucho tiempo a la iglesia, pero así metido con Dios, pues llevo tanto. O después de que fui a un encuentro o a una avanzada. Pero es que para uno comprometerse con Dios tiene que haber una convicción allá adentro, una convicción de pecado, una convicción donde tú dices, esto me está separando, esto no me está ayudando, me daña en lo personal, en lo familiar. ¿Sí ve? Y entonces cuando uno logra tener ese encuentro real con Dios es cuando todo cambia. Como iglesia nosotros tenemos algunos pasos en los cuales cada persona puede enamorarse de Dios, pero también puede enamorarse de su iglesia, de su casa espiritual. Número 1, cuando alguien llega a Comunidad de Gracia, lo invitamos a una avanzada. Una avanzada es eso, un encuentro. Nos vamos para un retiro todo el día, hablamos de sanidad interior, de liberación, y es un primer paso donde le decimos a cada persona, ¿cómo estás? O sea, vienes de otra iglesia, conoces de Cristo o recién estás buscando de Dios, pero queremos saber cómo estás, queremos saber cómo te podemos ayudar, aquí estamos para bendecirte. Porque Dios no es como el hombre, no es como en lo natural cualquier tipo que va y usa a una mujer y la deja y ya, no. Dios antes de usarnos para su propósito nos limpia, nos restaura. Si tu vaso está quebrado, Él lo restaura, Él le pone el bálsamo de su espíritu. Si hay algo en tu vida, en tu familia que está mal, Él quiere traerlo y poderlo restaurar. Para eso vino Jesús.
Entonces, después de que vas a ese encuentro, tienes un momento especial con Dios, pero ¿qué más? Pues entonces viene el ADN. El ADN es donde tú conoces un poquito más de fe. ¿Por qué? Porque tú no puedes amar lo que no conoces. Tú no te puedes comprometer con quien no conoces. Es más, muchas parejas se casan muy temprano y pues tienen más conflictos al iniciar el matrimonio. ¿Por qué? Porque no sabían a lo que se iban a exponer. Federico ya sabía, o sea, después de 5 años, a veces él se queja de cosas y le digo, mi amor, usted ya sabía. ¿Quién lo manda? Él ya sabía y él decidió escogerme, decidió amarme así como yo soy, igual yo. O sea, ¿por qué le sigo diciendo lo mismo? Que abrace, que dé regalos, que tiene que decirme todo el día, mi amor. Si yo ya sabía que no es así, tan tierno. Solo a veces, cuando le conviene. Pero yo decidí escogerlo así y él decidió escogerme a mí, así como yo soy. O sea, él se tiene que aguantar esta persona todos los días de su vida por amor, porque se convenció de que sí, que era la persona perfecta para él, que para un limón se necesita otro limón, que somos el complemento perfecto. Ojalá fuera un limón y limón, no, casi siempre es un limón así amargo con algo dulce, ¿cierto? Para poder hacer limonada. Pero es eso, para podernos comprometer, para poder lograr lo que el Señor quiere, tiene que haber eso, ese convencimiento. O sea, ustedes no han escuchado esa expresión que dice, no me convence. Eso como que no me convence. O usted puede ir a la iglesia y escuchar y dice, no me convence, no me convence esa persona. Especialmente cuando le están vendiendo a uno un producto, no es como tanta dicha si será verdad, como que eso no se ve muy real. Y de eso es lo que la palabra nos habla. Imagínense que hubo un hombre increíble, un hombre que Dios llamó con una misión especial, pero él se encontraba en unas circunstancias que le impedían cumplir de pronto esa misión. Resulta que este hombre, y ustedes ahí lo van a ir identificando, van a ir pensando quién será, está en la Biblia, y este hombre amaba mucho a Jerusalén, amaba mucho a su pueblo, y él trabajaba en una posición muy importante en el gobierno. Y en esa posición él nunca podía estar triste. En esa posición en la que él se encontraba siempre tenía que estar alegre porque él le servía al rey. Pero un día se enteró que todo su pueblo estaba en ruina, que habían regresado, pero que todos los muros que simbolizaban la protección de la ciudad estaban destruidos. ¿Ya lo identificaron? Nehemías. Y en Nehemías capítulo 1, versículos del 4 al 6, nos encontramos con lo que estaba ocurriendo en ese momento para el pueblo de Dios y cuál fue la reacción de Nehemías. Leámoslo, por favor. Si tiene ahí la Biblia, ábrala conmigo, subraye. Para los que están tomando notas, la convicción nace de un encuentro con Dios. Dice el versículo 4. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré. E hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante de Jehová, Dios de los cielos. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír, la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. El pueblo había pecado. Una y otra vez se desviaban y las consecuencias asimismo llegaban. Y una de las consecuencias que estaban viviendo era que todo estaba en ruinas. Los muros que representaban esa protección para que los enemigos no llegaran, los muros que representaban esa protección para que nadie viniera a hacer cosas ilegales o cosas que no se podían hacer en Jerusalén, pues no estaban. Entonces Nehemías, cuando se entera de esto, lloró, porque los hombres también lloran. No, los ricos también lloran, los hombres también lloran, solamente que no son tan expresivos como nosotras. Pero este hombre que tenía un encuentro con Dios, que significaba que era la sensibilidad espiritual, lo sabía en su corazón, viene y se sensibiliza de tal manera que empieza a llorar. Como tú y como yo cuando nos enteramos de una situación difícil.
Como tú y yo, cuando pasamos por un proceso de dolor, de pérdida, que perdimos un empleo, que nos van a deportar, que hay un diagnóstico de enfermedad, lloramos. Pero también dice la palabra que por la noche lloramos, pero que a la mañana viene el gozo de Dios. Y Él llora, porque se vale llorar. Es tan terrible como nosotros a veces, como creyentes, todo lo espiritualizamos y nos volvemos espiritufláuticos y nadie puede llorar. O sea, alguien tiene una pérdida y le decimos, no llore, Cristo vive, ¿qué le pasa? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no llore. O eso es un demonio y empezamos a reprender. Un demonio de tristeza y la persona ha tenido una pérdida dura. Hay que llorar y hay que respetar ese llanto de la otra persona. Esta semana hablaba con una persona muy amada para nosotros que perdió a su bebé. Y a pesar de que yo viví exactamente las mismas circunstancias de ella, el bebé se murió, en la semana 24 fue el parto, exactamente igual. Yo podía decirle, yo te entiendo, yo lo viví, Cristo, y vas a tener otro, y no te preocupes, y estás joven. La persona no necesita eso. Ella solo necesita abrir su corazón y si tiene que llorar, llorar y ya. Ella no necesita que yo le diga es un demonio de muerte, eso es generacional, vamos a reprender. No. Pero eso viene de un encuentro con el Señor. ¿Qué hizo Nehemías? Primero que todo, lloró y nadie vino a decirle, no sea nena, ¿por qué va a llorar? Usted es Nehemías, mire dónde trabaja con el rey. No, lloró. Pero después de que lloró, se secó las lágrimas y ¿qué empezó a hacer? Oró. Entonces la primera parte del proceso es llora, pero la segunda es te levantas y oras. Se dice que cuando estás triste por, no sé, 1, 2, hasta 5 días, puede ser un trastorno de tu estado de ánimo, algo te pasó. Ya cuando esa tristeza dura 4 o 5 meses, no te quieres bañar, no quieres salir de la casa, ahí sí reprenda y ministra y lo que sea, porque puede haber una ansiedad, una depresión profunda. Pero Nehemías no se quedó ahí. ¿Qué hizo Nehemías? Se levantó y fue y habló con el rey. Y él dijo, porque está triste. Él no podía estar triste delante del rey. Y le dijo, no, te ruego que hagas algo a favor de mi pueblo. Primero habló con Dios y luego fue y habló con el rey. ¿Sí ven eso? Y el Señor le dio su respaldo. Entonces definitivamente había una convicción en Nehemías, por eso no tuvo temor y por eso la palabra nos recuerda y nos deja ver la sensibilidad espiritual que había en Nehemías. Escuchó el dolor de su pueblo, lloró con su pueblo, pero luego ¿qué hizo? Se lo llevó y se lo entregó a Dios. Porque dice la palabra, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los hermanos que oren. ¿Está cargado? Traiga sus cargas al Señor. Y eso fue lo que pudieron hacer. Hebreos 11:1 se los mencioné al principio, donde dice que la fe es la certeza de lo que se espera y dígalo fuerte otra vez, convicción de lo que no se ve. Había una convicción. Y por esa fe Nehemías se pudo levantar. La certeza lo que hace es que enciende la acción. Estás tan convencido que actúas. Esto es y punto, me voy. Cuando conoces a Jesús y el propósito que Él tiene para tu vida, tu corazón se mueve a comprometerse. Porque estás convencido que el que empezó la buena obra en ti la está perfeccionando. Estás convencido que ese llamado viene de Dios y no viene del hombre. Que en este altar se está predicando una palabra que te está llamando a servirle a Dios, a servirle a los demás, como lo hizo Nehemías. Pero eso viene de un encuentro con Dios. Por eso nuestra oración en esta casa es que tú te encuentres con Él, que tengas una revelación íntima, cercana y real con el Señor Jesucristo. Porque es la única forma de que haya un convencimiento y un compromiso con Él y con su obra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos anhelan que el Espíritu Santo les convenza? Que el Espíritu Santo venga y penetre a lo más profundo de su corazón. De eso se trata. Por eso estamos aquí, por eso existe esta iglesia, porque alguien le creyó a Dios. Cuando éramos solo 6, 7 personas en un apartamento, teníamos la convicción de lo que hoy es. ¿Lo veíamos? No lo veíamos. Aquí está Luisa y David, por ahí está Noel y Miriam, levanten la mano. Esperancita, Beto. ¿Quién los convenció? El mismo Espíritu Santo fue el que hizo la obra. ¿Y cómo no creer si hoy estamos acá? Por eso el Señor fue el que te trajo. Y yo quiero decirte a ti que estás ahí sentado, no te muevas del lugar donde Dios te ha plantado. No te muevas, porque Dios te puso aquí para que puedas dar fruto, para que puedas crecer.
Pero antes que nada necesitas esa convicción en lo profundo de tu corazón, porque el compromiso es lo que mantiene la fe y ese es mi segundo punto. El compromiso es el que te mantiene firme en la fe, porque la emoción te puede impulsar, ay sí, qué chévere, hagamos. Pero el compromiso es el que te sostiene. Si no estás convencido, tú dices, sí, yo voy, pero por dentro hay que jartera. Yo no estoy segura. Ay, digámosle que sí para que no, para que deje el cuento. Sí, y usted dice, ay, sí, 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 como dice el dicho, ustedes lo saben, por compromiso. ¿Por qué dijo que sí? Por compromiso, pero no porque había una convicción. Si usted sí, hágale, yo voy, yo voy. Y hasta llega, pero el corazón no está ahí. Ustedes saben que el Señor le dijo a su pueblo en una ocasión, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Nosotros podemos estar acá, pero nuestro corazón estará a metros. Podemos asistir acá, pero no estar comprometidos con la visión que Dios le ha dado a esta casa. Muchas veces mi esposo con cosas que Dios le pone a hacer, locuras de esas que solo el Señor le habla y a veces soy como, y yo empiezo a ponerle pero y no sé qué, y eso que yo soy la mujer de fe, y empiezo a decirle cosas y él me dice, no, 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 Andrea, espere, espere, si yo la tengo que convencer a usted estoy en problemas. Imagínese, si la propia esposa no se convence de lo que Dios está hablando, ahí sí hay un problema. Y de eso se trata la fe. ¿Se acuerdan ustedes de Daniel? Y yo creo que hay que hablar de Daniel, porque es que Daniel tenía una convicción muy fuerte en su corazón. Y esa convicción que había en su corazón fue la que le dio una integridad inquebrantable. Integridad inquebrantable. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Daniel 1:8. Y dice la palabra, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le pidiese contaminarse. ¿Dónde está la convicción? ¿Dónde nace? Corazón. Y esa convicción hace que usted y yo nos mantengamos firmes. Esto es lo que yo creo y de aquí nada ni nadie me mueve. Vivimos en una sociedad y en un tiempo que está corriendo las fronteras, que va corriendo de a poquito la norma. Ah, bueno, pero un poquito. Ah, movamos para allá, movamos para allá. Y terminamos fuera de nuestras convicciones. Cuando tú estás firme en lo que tú crees y en quien tú crees, nada ni nadie te podrá mover, porque estás firme en la roca que es Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Y aunque venga fuerte la dificultad, aunque sea muy difícil de vencer la tentación, te vas a mantener. Y eso fue lo que hizo Daniel. No era fácil. A mí me cuesta horrores ayunar, de verdad. Ayer alguien me ofreció un pan delicioso. Y yo decía, Dios mío, le dije, bueno, está bien, démelo y pues mañana me lo como, ya hoy, hasta ahora no puedo. Y llega ese pan. Y yo así le cortaba un pedacito por un lado, por el otro, hasta que me dijo, no, que para mañana. Y yo lo partí y le di la mitad a mi hijo, pues para tener menos cargo de conciencia. Es muy difícil mantenerse en la tentación. Y eso con un pan, con un pedazo de pan. Yo decía, ay Señor, qué vergüenza, qué pena contigo, con la hermana que me dio el pan. Que no me escuche por ahí Daniel, que me va a regañar. Imagínese, ¿qué hacemos nosotros cuando estamos enfrente de la tentación? Cuando nadie nos ve. Ahí no está el pastor. Nosotros nos podemos esconder de Dios, pero no podemos huir de Dios. ¿A dónde? Dice el Salmo 139, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? O sea, donde yo vaya y tú estás. Nos podemos esconder de medio mundo, pero no de Dios. Y Daniel, o sea, Daniel todavía podía decirle, bueno, pues deme solamente la carne porque pues es proteína. No, él había decidido en su corazón. Es una decisión de adentro que está en tu corazón, en tu mente y te mantienes firme. Yo no me muevo. Sí, puede ser muy buena la tentación, pero yo no me voy de acá. Aquí el Señor me puso y yo voy a servir aquí a Dios. No sé si me dan permiso, pero yo creo que sí, de contar algo que ocurrió hace como unos 5 o 6 años atrás, por ahí, 6. Resulta que Daniel Torres estaba en un proceso así súper fuerte, de muchas maneras, hasta en la economía, de muchas maneras como familia, y recibió una propuesta buenísima.
una de las iglesias más grandes de esta ciudad, le propuso irse como pastor de alabanza, pero no solo a servir y a ministrar, le iban a dar su propia oficina, le iban a pagar un super sueldo. Y era una tentación, yo me imagino que en algún momento fue una tentación, pero nunca fue una posibilidad para él ni para su familia en el corazón. Comunidad de Gracia es conocida en el cielo, pero no más. Comunidad de Gracia tenía para darle, no, pues no había en ese momento. ¿Y sabe qué? Su convicción y su compromiso con Dios y con esta casa lo hizo quedar aquí. Nunca se movió. Y no era fácil, o sea, él tuvo su época que no lo dejaban ni cantar, ni tocar la guitarra, ni nada. Pero tenía un compromiso con Dios y sabía que en esta casa Dios lo había plantado. Y miremos que no es una tentación mala, o sea, no lo estaban invitando a tocar con Tropicombo ni con, ¿cuál más les gusta a ustedes? Solo se me viene el Tropicombo, con una banda así de salsa famosa, ¿quién? Con el grupo Nietzsche, no, pensamos solo los de Colombia, bueno, piensen en uno de su país, no piensen solo en los adoradores, pero bueno, él tenía no era una tentación de esas, o sea, no era para irse a Miami, a los Miamis por allá a tocar con él, no, era algo que no era malo, pero él tenía su convicción y su corazón acá. Y Dios le ha retribuido eso que él en ese momento no recibió al 1000 por 1. Porque así es el Señor con nosotros. Así que no te muevas del lugar donde Dios te ha puesto, a pesar de que hayan tentaciones. Comprometerse con Dios y con la iglesia significa seguir firme a pesar de la prueba, porque nuestro trabajo, dice la Biblia en 1 Corintios 15:58, no es en vano. Nuestro trabajo en la obra del Señor no es en vano. A pesar de todo lo que ocurra, mantente fiel y firme. Dice la Biblia, así que hermanos míos, amados, estad firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Porque dice, sabiendo que vuestro trabajo en la obra del Señor no es en vano. Nada que tú hagas para Dios es en vano, nada. Cada semilla que tú siembras, cada ofrenda que tú traes al altar, no es en vano. Dios lo ha visto. ¿Cuántos de ustedes sembraron para esa silla en la que hoy se encuentran? ¿Cuántos de ustedes ofrendaron para un pedazo de alfombra? 2 metros, 1 metro de alfombra. Eso no es en vano. Yo estoy segura que si vienen aquí 3 de los que sembraron y yo les pregunto, ¿Dios les recompensó? Yo puedo pensar en hermanos que cuando construimos, que cuando sembraron para eso, no tenían un trabajo, ahora tienen una compañía propia. Porque nada de lo que tú hagas es en vano. Dios no se queda con nada, ni de tu tiempo, ni de tu economía. Nada, nada es en vano. Él ve tu amor, Él ve cómo te mantienes fiel y firme. Y lo tercero es que la visión se construye cuando hay convicción y compromiso. Sin convicción y compromiso no se puede llevar a cabo esa visión. Yo me soñaba en el altar así de blanco, tarán, tarán, y el otro nada de convicción, él no estaba convencido de nada. Yo ya tenía dónde iba a comprar las flores, yo me imaginaba, pero ¿y qué? Si el otro no estaba convencido. Usted puede querer mucho algo, pero si no hay convicción y no hay compromiso, ahí no hay nada. Nada, eso uno, yo le mandaba fotos de un anillo, ay, mira el anillo que le dieron a Pepita Mendieta. Y no, eso nada, nada de anillo. Cayeron en cuenta tarde. Pero esa visión y ese sueño solo se puede realizar cuando los dos están comprometidos. Una familia donde solo la mujer está comprometida, eso es un problema. Donde solo el hombre quiere, eso es un problema. Porque él quiere orar, él quiere las cosas de Dios, pues la esposa no. El Señor quiere que traslademos todo eso a toda nuestra vida. El Señor quiere que se levanten hombres guerreros, que hagan un altar familiar, que sean los que se postren por su casa. Necesitamos hombres comprometidos con Dios, con su familia, que se despierten. El enemigo en estos tiempos está invirtiendo los roles, que la mujer es la que ora, que la mujer es la que es echada para adelante. ¿Y el hombre qué, hermanos? Ustedes también tienen un rol, levántense, comprométanse, porque su esposa tiene una visión muy linda, pero ustedes nada. O al revés, nosotras muchas veces no nos queremos comprometer más allá. Mucha gente dice, ay, muy bonito, pues yo ni le hablo al pastor, me voy rapidito, porque se me va a decir que vaya a servir. Yo solo fui a ver cómo es esa iglesia, a ver cómo es que cantan, pero yo no me quiero comprometer. Pues ¿por qué? Porque me dañaron en otra iglesia. ¿Por qué? Porque no tengo tiempo. Hay muchos porqués, excusas ahí por montones. Pero ¿qué hace? La visión
es que se construye por medio de ese compromiso y de esa convicción que hay en el corazón. ¿Se acuerdan ustedes de Josué? Josué pudo conquistar Jericó, Josué pudo hacer que los muros cayeran, no él, Dios a través de él y del pueblo. ¿Por qué? Porque había una visión con compromiso y con convicción. Miremos qué dice Josué 1, del 6 al 9, que ustedes también se lo saben de memoria. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente, dilo fuerte, solamente y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley de Moisés mi siervo, que Moisés mi siervo te mandó. No te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces el resultado, harás prosperar tu camino, y dilo fuerte, todo te saldrá bien, todo te saldrá bien. Vamos a construir casa para Dios, ¿cuántos lo creen? Todo nos saldrá bien. ¿Será posible? Todo nos saldrá bien. Solamente esfuérzate y sé valiente. Llévate ese principio hoy para tu casa. Sigue siendo esforzada y valiente, mujer, a pesar de todo alrededor. Sigue siendo esforzada y valiente. Ya habían salido de Egipto, ya habían salido de esclavitud, iban a la tierra prometida, o sea, ya tenían la victoria, eran libres. La guerra se ganó, pero habían batallas que librar. Jesucristo ganó por ti en la cruz del Calvario hace más de 2000 años, pero hay batallas que tú hoy tienes que librar. Hay muros como los muros de Jericó que Él quiere derribar, pero solamente si tú eres esforzada, mujer, si tú eres esforzado, varón, si tú eres valiente, si tú le crees al Señor. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como el Señor estuvo con Moisés, estará contigo. Solamente esfuérzate, solamente créele que el que abrió el camino allá en el río para que pasaran por tierra seca, lo abrirá una vez más. Que el que hizo que los muros de Jericó cayeran está aquí hoy en Comunidad de Gracia. Hoy domingo 10 de agosto, esta palabra es para ti. Necesitas valentía con propósito. ¿Dónde están los valientes de Katy? Los valientes de Houston. Esos valientes que dejaron todo en su país y llegaron aquí no para retroceder. Tú no viniste aquí para una casa, ni para que tus hijos hablen inglés. Tú viniste aquí a conquistar la tierra que el Señor te dio. Un día de esta nación salió palabra para nuestros países. Ahora a nosotros nos toca devolver la semilla. Nos toca pararnos valientes, a pesar de que esa carta dice deportación. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate. Porque tu tierra prometida tal vez es Venezuela. Tu tierra prometida todavía puede ser México. La tierra prometida es donde está la presencia de Dios. Y Él ha prometido estar con nosotros todos los días y en todo lugar donde estemos. La guerra ha sido ganada, pero las batallas tú y yo necesitamos conquistarlas el día de hoy. ¿Cómo? Con valentía y con propósito. Las noticias nos dicen que todo está difícil. ¿Ustedes creen que nosotros como pastores, los líderes, no hemos llorado por familias que ya han sido deportadas? Porque esto suena guau, no, tranquilos, todo va a estar bien cuando no nos toca. Pero cuando se nos empiezan a ir las personas que amamos, cuando tenemos en riesgo de deportación a un líder, entonces es cuando clamamos a Dios como nunca antes. Cuando necesitamos valentía y compromiso. Valentía y compromiso. No temas, se dice el Señor. Yo estoy contigo a donde quiera que tú vayas. Hoy no ves el resultado, sigue creyendo, porque hay una convicción que el que empezó en ti y en tu familia la buena obra, Él la va a perfeccionar. Hoy no ves el trabajo, hoy no ves a tu hijo, hoy no ves las cosas como Dios te prometió, pero sigue siendo esforzado y valiente, porque si lo hizo ayer, si lo hizo con ellos, lo hará también contigo. Por eso la perseverancia es la prueba final del compromiso, y ese es el punto 4. La perseverancia.
Hablábamos hace un momento antes de empezar el servicio con alguien de cómo la convicción y el compromiso produce carácter. ¿Quiénes de ustedes hicieron ya el ADN? Levanten la mano. ¿Quiénes se acuerdan de la clase de ¿cómo era? Convicción, compromiso. Ya sabemos quién la escribió, mi esposo. Convicción, compromiso y carácter. Convicción y compromiso produce carácter. Y carácter no hay, es que ella es de carácter porque anda toda mal geniada. No, eso no es carácter. El carácter es ese conjunto de características, diciéndolo así rápido, que nos definen. Y ese carácter de Cristo viene a través de rutinas, de disciplina. La rutina no es mala, las rutinas son necesarias. Usted al bebé tiene que enseñarle la rutina del sueño. Usted cierra las puertas de la casa, cierra las ventanas, le muestra al niño que es oscurito porque es hora de dormir. Por la mañana abre la ventana y usted tiene ciertas cosas que le enseñan la rutina a ese niño. Desde que es bebé hay una horita que es para hacer la siesta y así sucesivamente. ¿Saben cuál es el problema con la rutina? La monotonía, que son como sinónimas, ¿no? Y la monotonía es la actitud con la que tú realizas tus rutinas diarias. Entonces, si a ti te da jartera, ay no, qué horror, me toca ir otra vez. Ese es el problema, la actitud de tu corazón. Pero la rutina es necesaria, ese proceso es necesario. Dios tiene rutinas, todos los días nos da el sol, toda la mañana lo mismo, ¿no? Tú y yo también tenemos rutinas diarias, nos cepillamos, espero que todos se cepillen los dientes mínimo 3 veces al día, ¿cierto? Son rutinas, pero es como yo las hago lo que demuestra los resultados al final. ¿Se ha vuelto tu vida una monotonía? Tu matrimonio, tus relaciones, el trabajo o la iglesia. Es que yo voy cada 8 días a la iglesia, pero no pasa nada. Porque no estás convencido, porque no estás comprometido. Necesitas raíces en esta casa. Necesitas estar ahí firme para que tus rutinas de fe no se vuelvan una monotonía. Y eso viene del corazón. No basta con empezar. No basta con decir qué chévere. No. La obra que Dios quiere terminar es grande. Por eso comenzamos diciendo que el que comenzó en nosotros la buena obra, Él la perfeccionará. Y Pablo decía, estoy convencido, o sea, él no tenía dudas, estaba seguro. Por eso lo metieron a la cárcel y él seguía. O sea, cuando él escribió Filipenses, es la carta del gozo. Y él les decía, regocíjense en el Señor, todo lo puedo en Cristo, el Señor va a perfeccionar su obra. Y estaba en la cárcel. Lo habían golpeado, o sea, estaba en un momento difícil, pero él estaba convencido y comprometido. Y hay una mujer en la Biblia, ya que di 3 ejemplos de caballeros, vamos a hablar de una mujer que tuvo valentía hasta el final, que se caracterizó por ser una mujer valiente, que no permitió que el temor la detuviera. Por naturaleza nosotras necesitamos sentirnos protegidas, necesitamos como sentir que hay alguien que pelea por nosotras. Pero esta mujer tuvo que pararse ella a pelear, no solo por ella y por su familia, sino por todo su pueblo. Y ella fue Esther. Fue un momento en que toda la nación y todo el pueblo de Israel iba a ser destruido. Y le mandaron un mensaje. Eso está en Esther capítulo 4 versículos del 14 al 16. Y le dijeron, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Versículo 16. Ve y reúne a los judíos que se hallan en Susa. Ayunad por mí, no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Y yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Y entonces entraré a ver al rey conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. O sea, la retan y le dicen, Esther, o sea, tienes que hacer algo. Y ella dice, ok, vamos a ayunar. Otra vez la respuesta es buscar a Dios. Ayunemos todos. Todo el mundo va a ayunar 3 días. 3 días seguidos. O sea, la valentía de ella fue espiritual. Ella no tenía otra opción. Ella no podía armar a todo el mundo. Ella no podía hacer una estrategia militar. Ella hizo lo que sabía hacer, una mujer de fe, orar y ayunar. Cuando ese hijo está rebelde, ¿qué hace esa mujer de fe como Esther? Ora, ayuna, se mete profundo con Dios. Y eso es perseverancia. Esa es la prueba final de nuestro compromiso. Esther pudo callar y salvarse ella, pues era la esposa del rey, pero no, se levantó. Decidió perseverar hasta el final en su misión de salvar a su pueblo, aunque ello implicara arriesgar su propia vida.
Tal vez tú, mamá, podrías hacer lo que sea por tu hijo, hasta por tu esposo, hasta por la mascota, pero no por todo un pueblo. Pero cuando hay convicción, compromiso, tu mujer y tu caballero te levantas con ese carácter, con esa valentía que solo Dios puede hacer. Porque Dios no solamente comienza la obra, sino que nos llama a permanecer hasta verla completa. ¿Cuántos dicen amén? En Comunidad de Gracia nuestra meta no es solo es iniciar un proyecto, sino verlo realizado para la gloria de Dios. Que ustedes digan un día, no sé, en 3, 4 años, no sabemos el tiempo, no sabemos el lugar, lo único que tenemos es fe. Pero el Señor lo puede hacer cuando hay convicción y compromiso. Así como tú anhelabas esa casa donde hoy vives, o la que tanto anhelas, si tú anhelas la casa de Dios con nosotros, algo puede suceder. Vamos a declarar ahí en nuestro corazón. Le invito a que cierre sus ojos por un momento y que ore conmigo y le diga: Señor, yo tengo esa convicción, yo tengo ese compromiso contigo. Yo quiero pertenecer a lo que tú estás haciendo en esta casa. Yo quiero estar aquí y no moverme. Y quizá en esta mañana haya alguien que nunca se haya comprometido con Jesús. Alguien que dice: yo no estoy convencido. Sus evangélicos predican muy bonito, oran muy bonito, cantan muy lindo, pero yo no quiero dejar mi religión tradicional. Pero hoy el Señor te dice que Él te quiere convencer de cómo Él te puede lavar con su sangre preciosa, de cómo Él quiere darte un propósito, un sentido de vida diferente. Ahí donde tú estás, si gustas, solo cierra tus ojos, no te desconcentres. No es un momento para hablar, para movernos, no. Este es un momento muy sagrado, es un momento con Dios, donde Él te está llamando a que quizá le entregues tu vida a Cristo, si aún no lo has hecho. A que le digas: Señor, cuenta conmigo. No sé si habrá aquí un valiente, una mujer de fe que quiera venir al altar y que quiera decirle al Señor: cuenta conmigo. Que hoy le quiera decir a Dios: te entrego mi vida, te rindo todo lo que soy, mis dones, mi tiempo, mi talento, todo te lo entrego a ti. Habrá alguien que hoy diga: Señor, yo quiero comprometerme con la causa tuya. Yo quiero ir por aquellos que no tienen tu conocimiento. Yo quiero ir por aquellos que vagan sin rumbo, sin dirección. Yo quiero ir por aquellos que un día, al igual que yo, me encontré sin esperanza, hoy no la tienen. Corre aquí al altar y permite que el Espíritu Santo de Dios te ministre, te llene. Olvídate por un momento de ese problema, de esa enfermedad, de esa preocupación. Solamente tú y Dios ahí en el altar, orando nada más, orando, diciéndole: Señor, yo tengo una convicción por ti. ¿Dónde están los jóvenes a los cuales el Espíritu Santo está convenciendo en esta mañana? ¿Dónde están esos que quieren correr al altar y decirle: Dios, tú me has convencido con tu amor, tú me has convencido con tu mirada, con tu ternura? Ora, Espíritu Santo. El Señor te dice en esta hora: no te vayas de mi casa sin comprometerte conmigo. Él te recuerda cómo te llamó, Él te recuerda cómo te escogió, Él te recuerda cómo te vio desde que estabas ahí en el vientre de tu madre. Oh, vaya sanda, vaya kiri, vaya sanda, vaya kiri. Oh, vaya siri, vaya kanda, vaya kiri. Hoy se trata de mi presencia, dice el Señor.